encontramos a Sebastián Tamayo, Daniel Carvalho, Merlis Aldarriaga y Raúl Valencia Gino. En una primera parte, Sebastián Tamayo va a hacer su exposición, así que si quieren los demás exponentes se pueden acercar en estas tres primeras sillitas y ya cuando Sebastián termine pues pueden subir al escenario. Muy buenas tardes. Bueno, inicialmente agradecerle a todo el equipo de Échale Cabeza, felicitarles por su aniversario número 15, un referente en toda Latinoamérica, lo que estamos hablando de reducción de riesgos y daños. Felicitar a Julián por la invitación, a todo el equipo de Échale Cabeza por ese trabajo tan importante que viene haciendo. Yo voy a recapitular algunos puntos acerca de la política de drogas que se ha venido dando en Colombia y en Medellín. Lo primero es que es a partir del año 2012, hace 13 años, el consumo de sustancias empieza a ser considerado un problema de salud pública. Antes de 2012, el abordaje era meramente policivo. A partir de 2012, todo este tema de los que estaba mencionando en este panel, de los trastornos empieza a estar incluido dentro del sistema de salud. Las IPS deben prestar atención a este tema a partir de 2012. Realmente llevamos poco tiempo recorriendo este camino por fuera del prohibicionismo. Esto se da con la ley 1566, pedida por el Congreso, promovida por el senador Juan Manuel Galán. Hubo otros desarrollos también importantes relacionados con el cannabis medicinal, relacionados con la política nacional de drogas que empieza en 2007, y el año pasado el gobierno actual, el gobierno nacional, expide una nueva política de drogas que tiene un nombre muy bonito, desterrando, que se llama Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico. En esta política se plantean tres ejes. El primero es el eje de oxígeno, que lo que busca es trabajar con las poblaciones más vulnerables para ayudarlas a superar esas condiciones de vulnerabilidad. El eje de asfixia, que lo que busca es asfixiar todo el tema de los mercados ilegales, ¿cierto? La lucha contra el narcotráfico como tal, por parte de policía, fiscalía, civil y demás. Y un tercer eje que se llama tejedores, que consiste precisamente en un cambio de narrativa. Lo que busca es cambiar esos discursos, esos significados, esas representaciones sociales que hay frente al consumo. Ahí, por ejemplo, el trabajo que hace Elementa, desintoxicar narrativas, que hace Corporación Surgir, es donde entran precisamente a cambiar esa manera de representar a las personas que consumen drogas. Y eso también tiene a nivel internacional unas implicaciones. Lo que se ha buscado con este eje de tejedores es precisamente el cambio en la legislación internacional de drogas que se hace a través de Naciones Unidas, que es la organización que promueve unas listas en las que se indica cuáles son las sustancias prohibidas y cuáles no. Y Colombia ha intentado modificar precisamente esas listas, por ejemplo, para sacar de ellas a la hoja de coca. Hay que decir que en el discurso esta nueva política es muy importante y es precisamente un giro gigante. ¿Cuál es la dificultad? Que esta política no viene acompañada de un plan, de unos recursos como tal. Y llevamos 2 años de lanzada la política sin un plan, sin unos recursos, y en mi opinión muy personal, lo que se ha dado es que precisamente se ha continuado el mismo enfoque y se ha dado oxígeno a las rentas criminales y se ha dado asfixia a muchas de las comunidades vulnerables. Las intenciones del gobierno actual se han quedado muy buenas intenciones y todavía no hemos visto, digamos, un cambio real. Ahorita cuando hablemos con el senador Carvalho, ha visto como, por ejemplo, el proyecto para la legalización del uso recreativo de cannabis ha fracasado una y otra vez. Hay otro proyecto sobre la reducción del daño que ha tenido muchos tropiezos. Entonces, es a partir de esas leyes en donde nos fundamentamos las políticas públicas que tenemos y las cuales Sembrando Vida desterramos el narcotráfico. Hay que decir que estando en Medellín es una de las comunidades donde más hemos sufrido con el narcotráfico, ¿cierto? Desde el tiempo de Pablo Escobar hasta los tiempos actuales. Hay una paradoja muy grande y es que en los territorios donde hay más prevalencia de consumo es donde menos hay este tipo de conversaciones. Es como si estuviéramos en un fenómeno veado, aquí no pasa nada. Quienes llevamos trabajando en este campo hemos visto también unos cambios que han sido muy lentos. En 2016 no se podía hablar en Medellín de reducción del daño. Cuando, junto con ATS y otras organizaciones, hicimos un estudio sobre el consumo de heroína inyectada, se le presentó a la alcaldía en ese entonces
y lo rechazaron, decían, no, aquí la gente no se inyecta. Aquí reducción del daño funciona en Europa, en Estados Unidos, pero esto acá no, porque acá no lo necesitamos. Fue en 2016, en 2019 se crea la Política de Salud Mental y Adicciones de Medellín, el Acuerdo 012 de 2020, y se establecen varias líneas de trabajo, una de adicciones, que es la que yo tengo la fortuna de liderar, otra de convivencia y formas de violencia y otra de trastornos mentales. Y es a partir de ahí que se empieza, de 2020, 2019, que se empieza como tal a implementar estrategias de reducción de riesgos y daños desde el Estado en Medellín. Desde 2019 existe un programa de intercambio de jeringuillas que ya lleva 6 años funcionando, desde que no lo conocen, y está precisamente enfocado en la población que se inyecta drogas del centro de Medellín, la mayoría de los habitantes de calle. En 2022 comienza Échele Cabeza a hacer análisis de sustancias aquí en la ciudad, ¿cierto? Llevan 15 años funcionando, pero aquí en Medellín no más 3 años. Precisamente porque estaba esa contradicción y esa resistencia de impedir que este tipo de enfoques llegaran a la ciudad. Porque, por temas culturales, por temas moralistas, hay que decirlo, y también es que es muy fácil hacerse el de la vista gorda, ¿cierto? No necesitamos eso, están incitando a las juventudes a consumir, y hay que tener muy claro que el consumo de drogas es una realidad y seguramente nunca va a dejar de existir y acompañar a la humanidad por mucho tiempo. La droga que más se consume aquí en Medellín es el alcohol, ¿cierto? 57% de la gente de Medellín usa alcohol activamente. Hay que decir que este es un fenómeno que se ha venido cambiando y que las estrategias que tenemos no han cambiado. Todavía el Estado es muy lento para evolucionar a la par que evolucionan las problemáticas. Por ejemplo, actualmente tenemos un problema grande con el consumo de cigarrillos electrónicos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El 40% de los estudiantes de colegios ha usado cigarrillo electrónico ya, lo ha probado. Estoy hablando de niños escolares menores de edad. Y también tenemos una dificultad importante con el tema de los migrantes, ¿cierto? Hay unos migrantes, muchos de ellos venezolanos, que no tienen acceso al sistema de salud, hay muchos beneficios sociales que les permiten superar sus problemas con las drogas, pero también hay otros migrantes del norte global que en el tema del narcoturismo, del turismo sexual, muchos de ellos en medio de esto han muerto. Es noticia casi cada fin de semana, un extranjero muerto en un hotel, un extranjero involucrado en abusos sexuales, ¿sí? Se nos ha vuelto paisaje. Entonces, el fenómeno ha avanzado bastante, se ha complejizado, ya no solamente tenemos el típico paisa marihuanero, pero digamos, hace unos 10 años era el estereotipo que teníamos, ahora tenemos consumo de droga inyectada, ¿cierto? El estudio de salud que nos habla de que en Medellín hay 1.100 personas que se inyectan drogas, por ejemplo, y nuestro servicio solamente atiende a las personas del centro. Sabemos que muchos de esas personas que se inyectan viven en otras partes de la ciudad, y lo que hemos venido conversando y reflexionando en los paneles anteriores, estamos hablando de que Medellín y Antioquia y Colombia es la capital mundial del narcotráfico, y es un mercado que va innovando, que va cambiando. El tema del 2CB, por ejemplo, que llegó hace unos pocos años, que su composición es sumamente peligrosa y muchas veces desconocida por los usuarios. Son temas que han ido emergiendo y que nuestras políticas todavía les falta adaptarse a ellos. Entonces, quería dar este panorama general con algunas estadísticas, con algunas políticas públicas que tenemos para dar inicio al panel que tenemos en el bloque 3. Acompañar también es cuidar políticas públicas del cuidado de Medellín, entre barreras y puentes. Entonces les invito a mis compañeros de panel para que por favor se acerquen y vamos a dar inicio a esta conversación. Bien, en este panel vamos a reflexionar sobre las políticas públicas, leyes que tenemos en cuanto al cuidado de las personas que usan drogas. Tenemos una mesa muy diversa con diferentes actores que vienen de organizaciones de la sociedad civil, del poder legislativo, de la academia. Entonces le doy paso a cada uno de mis compañeros y compañeras del panel para que se presenten y les tengo unas preguntas orientadoras. Entonces, por favor, cuéntenos quiénes nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Lucy Merlis Aldarriaga, psicóloga, especialista en familia y magíster en salud mental. Agradeciendo a Échele Cabeza y a la Pascasa por este espacio de reflexión, de debate, de conversación, que creo que es lo que pone sobre la mesa el poder hablar de un tema y empezar a visibilizar. Gracias.
Muy buenas tardes, soy Daniel Carvalho, soy ingeniero civil, urbanista, fui concejal de Medellín durante 6 años y actualmente soy representante. Y una de mis líneas de trabajo desde la política ha sido la defensa de las libertades individuales y por ese camino llegué a este tema del consumo de sustancias y de la reducción de riesgos y daños, un tema sobre el cual en este momento tengo un proyecto de ley cursando en el Congreso de la República. Hola, yo soy Raúl Valencia, de profesión usuaria de drogas, persona no binaria, persona sidosa, militante con el tema del VIH y uso de drogas a nivel nacional y regional, y hago parte de la Fundación ACLA, coordinando el componente pedagógico. Aquí vamos a conversar. Excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, la primera pregunta va dirigido a Daniel Carvalho y tiene que ver precisamente con ese proyecto de ley sobre reducción de riesgos y daños que fue presentado recientemente en el Congreso. Se trata de una modificación de la Ley 1566 de 2012 para incluir el tema de reducción de riesgos y daños que pues en ese momento, en 2012, no tenía tanta centralidad este concepto. Entonces, la pregunta es ¿en qué va ese proyecto de ley? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo ha sido ese proceso para poderlo lanzar en el Congreso? ¿Y qué debería tenerse en cuenta para la implementación del enfoque a nivel nacional? A ver, ¿qué pasó con él? Es un proyecto que ya ha fracasado 2 veces en estos 3 años. La primera vez porque creo que por falta de olfato político, de astucia, un proyecto demasiado frentero, ¿sí? Y entonces por eso llegó a la comisión primera, donde estaba la gente más goda tal vez, y de inmediato lo interpretaron como que íbamos a promover y a fomentar el consumo de drogas y que íbamos, pues, prácticamente queríamos drogar a los niños en las escuelas. Entonces fracasó ahí muy al principio, lo retiramos, cambiamos de estrategia, moderamos el discurso y logramos que llegara no por la comisión primera, que es la que se encarga de modificar la Constitución y de los derechos fundamentales, sino por la comisión séptima, que es la que habla de salud, y allí, haciendo mucho más énfasis en la salud pública que en las libertades individuales, logramos que pasara por primer y segundo debate en la Cámara de Representantes, en la plenaria de Cámara logré que pasara, pero se quedó estancado en el primer debate del Senado, porque por la misma comisión entran los proyectos de reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional. Entonces obviamente los proyectos pues se tragaron la atención de esa comisión y esta vez se murió por tiempo. Entonces ahora esta semana vamos a volverlo a radicar con el propósito de que pase por lo menos 2 debates en este año y que el Congreso que siga termine con los 2 debates finales. Ahí va. Y aparte del proyecto de ley, ¿qué otras líneas podrían darse para implementar estrategias de reducción de riesgos y daños a nivel estatal, como lo mencionaban en el panel anterior? ¿Decretos o lineamientos? Yo realmente estoy concentrado en que el proyecto de ley avanza. Uno podría esperar que el gobierno tomara ciertas decisiones. Hay cosas que no necesitarían esperar el proyecto de ley, por ejemplo, el monitoreo y seguimiento y alertas tempranas en el consumo de sustancias. Eso debería hacerlo ya el Estado. ¿Sí? Lo que hace hoy es que le cargan muchas cosas. Estos son programas de gobierno que deberían estar instaladas. Entonces lo que hace nuestro proyecto de ley es recoger esas iniciativas que consideramos que ya deberían existir. Ahorita se hablaba, por ejemplo, del mínimo vital de agua, pero es mucho más que eso. Es cuál es la responsabilidad de los lugares habituales de consumo. ¿Sí? No es simplemente poner agua. Yo creo que tiene que ser mucho más exigente que eso. Tiene que haber personal capacitado para manejar ese tipo de situaciones, tiene que haber protocolos de atención, y eso curiosamente es como a voluntad del organizador de la fiesta. Entonces creo que el Estado debería hacer mucho más y también ponerle muchas más responsabilidades al sector privado para que juntos pues lográramos una verdadera política de reducción de riesgos y daños. Pero lo que hace la ley es decirle al Estado, haga esto, ya que no lo está haciendo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Merly, desde tu rol como investigadora, ¿qué evidencias tenemos sobre las estrategias de reducción del daño en beneficio de la salud mental de las poblaciones, en especial los jóvenes? ¿Qué evidencias tenemos y qué evidencia faltaría por construir en este tema? Me gustaría extenderme más en las que tenemos, pero lastimosamente no son tantas. Es decir, hay procesos que sí se vienen realizando de una manera muy seria, muy organizada, muy rigurosa,
Teníamos en mi primer panel a Ciperio con la Corporación Surgir, que sabemos que desarrollan sistematizaciones, que vienen haciendo intervenciones y revisando como de una manera minuciosa cuál es la efectividad de esas intervenciones en campo. Sin embargo, cuando uno empieza a buscar en la literatura, digamos, sí encontramos evaluaciones, por ejemplo, en la implementación de políticas de drogas en el país, encontramos diferentes estrategias y programas, pero nos queda haciendo falta, porque la investigación es algo que tiene que mantenerse actualizado, y nos queda haciendo falta, por ejemplo, esas evaluaciones longitudinales que nos permitan ver en el tiempo qué tan efectivas son esas intervenciones que se desarrollan. Nos termina haciendo falta mayor monitoreo, mayor evaluación, pero también poder tener esa perspectiva de género, de toda la diversidad que encontramos, de las diferencias que hay a nivel territorial, por ejemplo, en relación a los consumos, de cuando se necesita hacer reducción de riesgo y daño, no sé, en sectores más rurales, que cuando estamos trabajando o que se logra más fácil de pronto acceder a ciertos servicios en zonas urbanas. Entonces sí hay como varias necesidades, incluso por ejemplo ahorita que mencionaban el tema de la participación, se supone que las políticas públicas se construyen con la participación de diferentes voces, ¿sí? Incluidos los jóvenes, incluidos las organizaciones de la sociedad civil, bueno, como diferentes niveles, ¿cierto? Pero qué tan cierto es que se construya una política de drogas teniendo en cuenta todas esas voces. Entonces desde allí ya vemos que hace falta también pensarse que esa participación vaya en esos diferentes niveles y que desde allí pues podamos revisar cuáles son las verdaderas necesidades que hay y que eso incluya esa diversidad que hay, esos diferentes territorios, todo lo que vamos como encontrando. Entonces, si hay evidencia, que es lo que nos permite decir, hay que seguir implementando centros de escucha porque esto viene funcionando. Hay que seguir teniendo, por ejemplo, con las personas inyectoras de drogas, el poder hacer el intercambio de jeringuillas, o sea, todo eso nos va mostrando también con evidencia científica que hay que seguirlo haciendo. Pero nos hace falta seguir actualizando esa evidencia y sobre todo ponerla muy sobre el contexto, ¿cierto? Porque lo que pasa aquí en Medellín, incluso en el mismo Medellín, no es lo mismo que pasa en las zonas de ladera que lo que está pasando en el centro. Entonces eso nos indica también una necesidad de acuerdo a seguir actualizando esas evidencias. Muchas gracias. Bueno, y acerca de los temas de género y de precisamente interseccionalidad, Raúl, tú que desde el lugar de enunciación que mencionaste al inicio, en Medellín tenemos concretamente servicios de análisis de sustancias, servicios de intercambio de jeringuillas, estrategias, digamos, importadas desde los países europeos que tienen una evidencia claramente sustentada, pero ¿cómo podríamos avanzar en estrategias de reducción de riesgos y daños desde el punto de vista de la interseccionalidad, que incluye temas de género, que incluye temas de clase social y otras interseccionalidades que afectan también el fenómeno del consumo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que empezar como a caminar es descolonizar el discurso de reducción de daños. Porque claro, viene todo desde Norteamérica, Europa, y nuestra realidad es totalmente diferente. O sea, nos dimos cuenta de la reducción que cuando vinieron acá los europeos encontramos con otra realidad. Y tenemos un potencial, un diamante, un bruto para empezar a escribir una narrativa y unas estrategias innovadoras que respondan a nosotros, a nuestras necesidades. Y es súper particular porque, pues, obvio, vemos lo de allá como lo más in y lo que se debe hacer, y acá no funciona eso realmente. Entonces, eso hay que empezar como a descolonizarlo, y yo creo que ya hemos empezado a dar algunos pasos. Tomar lo bueno, lo que nos sirva, bacano, chévere, pero adaptarlo a nuestra realidad. Con el tema de género es un tema bastante amplio, porque hemos visto hay una vulnerabilidad fuerte con el tema de los cuerpos femeninos, con vulva, como que aún nombrarlo, pero hay otro continuo de identidades y de lugares, y a veces esos lugares de reducción de daños son pensados para los hombres. O sea, cuando a mí no es mi lugar de vulnerabilidad en un baño, cuando estoy en un mal viaje, con un cuerpo no binario en un baño de hombres, eso muestra otras cosas. Hay otros asuntos también ahí que hay que empezar como a darle como rueda, y es que ahorita hay una pincelada frente a eso.
las personas que usamos drogas y tenemos otros tipos de personalidades, hay una precarización a nivel laboral. O sea, es un tema muy denso porque cada vez los espacios donde seamos contratadas y clasificadas por nuestro lugar son cada vez menos. Y eso lo que hace es que amplía la vulnerabilidad mucho más. Entonces, Pedro Carvalho me gustaba con el tema que como fue piloteando el tema de la política. Primero con el tema de la Constitución, luego con salud, creo que hay un buen lugar, pero es una lista que va tocando muchos lugares. Y hay que empezar a ver esa mirada interseccional e interdisciplinaria frente al tema de reducción de daños, porque es la única forma de ver una respuesta a la vida. Gracias, Raúl. Bueno, esta pregunta va dirigida a Daniel Carvalho y es, a nivel institucional, acá en Medellín, ¿qué transformaciones se consideran necesarias para implementar todas estas estrategias de reducción de riesgos y daños? A nivel institucional, ¿qué podría hacerse aquí en la ciudad para fortalecer este tema y promover una salud mental accesible, sin estigmas, y precisamente llegar a los lugares donde se da el consumo? Entonces, hablábamos en el panel anterior, las fiestas, todas estas necesidades que tenemos, ¿qué transformaciones son necesarias a nivel institucional? Te voy a decir 4 o 5 ideas breves que yo creo que hay que hacer al respecto. Lo primero es cambiar el discurso. Si desde el discurso oficial se sigue estigmatizando, señalando y sobre todo desconociendo la necesidad de aceptar que hay gente que consume y que no queremos regañarlos, sino cuidarlos, protegerlos y darles la mejor información de acompañamiento para que ese viaje no sea un mal viaje y para que ese mal viaje no sea una muerte. Lo primero es cambiar el discurso. Segundo, no hace falta que haya una ley nacional aprobada para que un distrito como Medellín empiece a hacer cosas alrededor de un buen diagnóstico sobre el consumo. Hoy en día casi que no hay suficiente información y suficientes datos para poder tomar decisiones y redactar políticas públicas acertadas. Estamos como tanteando lo que nos dan algunos estudios, pero no hay una buena información, que no tenemos que recopilar información. En tercer lugar, me parece que hay que actuar en esto de, por ejemplo, monitoreo de sustancias. Eso también lo puede hacer una ciudad como Medellín, y alertas tempranas. En cuarto lugar, Medellín se está reconociendo y convirtiendo en una capital del entretenimiento. Y eso, sobre eso podemos discutir mucho, pero es un hecho. Y no es nuevo, no es nuevo. ¿Cómo vamos a incorporar al sector privado en esta lógica de protección y de reducción de riesgos y daños? No es únicamente qué va a hacer la alcaldía, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿Qué va a hacer la academia? La academia se está metiendo en esto. Sí, no, un poquito más. Esta mañana estuve en la graduación del diplomado en cannabis de la Universidad de Antioquia. Qué chimba que haya un diplomado en cannabis de la Universidad de Antioquia. Y está formando empresarios, consumidores mejores y responsables. Y lo quinto, yo creo que Medellín y nuestras sociedades, pero en particular Medellín, deben tener una reflexión sobre la gestión del placer. Digo cualquier sociedad porque todos los humanos estamos abocados a eso, pero particularmente en nuestra ciudad y nuestra cultura, y no es de ahora, ¿sí? No es por los gringos y no es por el tusi. Aquí ha habido una cultura de esa búsqueda del placer, por eso el país ha sido borracho y marihuanero y putero y pornero, ¿cierto? Y aquí, por eso que se hace tanta cosa, eso no es de ahorita, hay una cultura latente ahí que podemos evaluar qué es lo bueno y qué es lo malo de ella, pero es un hecho. Entonces, qué bueno que hablemos de la gestión del placer y que el placer no está solamente asociado al consumo de sustancias, ¿sí? Está asociado al sexo, al celular, a la rumba, a muchas cosas. Qué bueno que hablemos de eso. Y con eso termino para cambiar el discurso, lo decía ahora Julián, desde únicamente lo peligroso, no era, si vinimos aquí para pasar bueno, ¿cómo hacemos para pasar bueno? Entonces, qué bueno una discusión sobre bienestar y placer como una discusión permanente. Muy interesante porque precisamente cuando se habla de sustancias psicoactivas desde la administración, se habla desde el punto de vista del riesgo, de la gestión del riesgo colectivo e individual, y pues realmente la gente, como decían antes, consume drogas por placer fundamentalmente, por curiosidad de los más jóvenes, pero la gente lo hace por placer, no por ponerse en peligro, porque se quiera autodestruir, como algunas teorías lo dicen. Bien, Merly, ¿cuáles consideras que son los avances o los puentes que se han construido en la ciudad para avanzar en este tema de la reducción de riesgos y daños? Sabemos que hay otras ciudades como Cali o Bogotá que de pronto tienen avances un poco más fuertes, pero sabemos que en Medellín tenemos muchas capacidades a nivel académico, a nivel institucional, con hospitales
como Carisma, El General, Metrosalud, bueno, un montón de infraestructura social y se han dado avances. ¿Cuáles crees que son los más importantes? Uno de esos aspectos importantes es como el que mencionas de la infraestructura social y es la capacidad institucional que tenemos, es decir, tenemos personas, tenemos equipos, tenemos academia, tenemos como la disposición para lograr tener mayores avances. Lo que pasa es que no hemos llegado, pero sí tenemos como una capacidad institucional que también se han venido como formando y que se requiere eso para lograr tener estos espacios incluso de conversación. Desde la política en general el solo hecho del cambio de enfoque, de venirlo trabajando año tras año para que podamos tener unas conversaciones donde no hablemos de prohibicionismo, también es una muestra de que esos cambios de que vamos como en esa transformación. Incluso en eso también hay un aporte gigante que se tiene también como logro, y es que en la asignación de recursos para hacer intervenciones o algo, pues lo podemos contar por ejemplo con cooperación internacional, ¿cierto? Que aunque tenga sus altibajos en ciertos momentos, pues finalmente es lo que muchas veces nos ha posibilitado en Medellín desarrollar procesos sostenidos, más estables en el tiempo, que si los dejamos para más desde el gobierno que tengamos en el momento, que muchas veces no son tan constantes, ¿cierto? Entonces ahí hay unos logros que sí hay y que podemos ver cómo seguimos apalancando esos logros para que realmente podamos hablar de unas políticas efectivas en reducción de riesgo y daño que cobije o que abarque también esa participación en de esas diferentes voces y de acuerdo a las necesidades que encontremos. Muchas gracias. Yo quiero llamar la atención sobre algo, es uno de los grandes retos que tenemos como ciudad, y es avanzar en la protección de los derechos humanos de las personas que usan drogas. Hemos visto en los últimos años un fenómeno muy lamentable, es el tema de influencers que utilizan la situación de sufrimiento social de muchas personas para lucrarse a través de likes, vistas, todo este tema pues, de redes sociales, y que incurren en violaciones de los derechos humanos, grabar gente sin consentimiento, secuestrar personas para brindar tratamientos involuntarios incluso. Entonces, es un tema que es bastante preocupante y creo que es un reto grande, cómo garantizar el tema de los derechos humanos de nuestros poblaciones vulnerables. Voy a dejar ahí y quiero preguntarle a Raúl, desde ANCLA, que también tienen un componente importante que trabaja con habitantes de calle, ¿qué aprendizajes han tenido ustedes desde ANCLA como sociedad civil para las instituciones públicas del distrito? ¿Qué aprendizajes podrían brindar a la institucionalidad, alcaldía, gobernación y demás instituciones que tenemos desde el trabajo que hacen como sociedad civil? Bueno, desde ANCLA pues sabes que el tema de habitante de calle es uno de nuestros hijos así más queridos como tal. Creo que el primer aprendizaje es el tema de la identificación del servicio, o sea, buscar, y aquí propongo en palabras de Aarón, presidente de la profesión, tratar de dar el mejor servicio al habitante de calle. Y cuando se habla de mejor servicio, en condiciones, el espacio, tratar de adaptarlo lo mejor posible para que sea lo más grato, que vayan a esa atención primaria de salud, que sé que el programa sufre tratando de provisionar como ventaja, pero que se convierta en lugar seguro para ellos. Y hemos hecho algunas estrategias también ahí que ha sido interesante, que es una de las experiencias últimas que tenemos a través de cooperantes internacionales como Family Planning, todo el tema de penetración familiar de mujeres habitantes de calle, que es algo tan particular. Pues yo no estoy en el territorio, pero me comentaban antier que una chica habitante de calle decía: qué maravilla que se piense la planificación para mí, que habito la calle, que se adapten a mis tiempos, a mis lógicas, que me ayuden al proceso de limpiar los térmicos, de ponerlo, quitármelo. Entonces buscar todo el tema de unificación, ahí es como el pilar, el mayor como aprendizaje que tenemos. Lo segundo, que es un reto, sigue siendo un reto, es la articulación con el resto de los entes, Metrosalud, las diferentes IPS. Porque claro, ¿quién quiere tener en su servicio a un habitante de calle? Nadie. Entonces es súper teso porque hemos hecho como ciertas articulaciones para ese tratamiento, el agenciamiento de citas, que no es algo nuevo. O sea, podemos decir que no es algo nuevo porque Surgir lo ha hecho, Sevilla lo ha hecho, mucha gente lo ha hecho, pero seguimos sumándole a
hacerlo como de la mejor forma. Y algo que considero yo muy importante, muy potente desde mi postura, es capacitar o empoderar a los mismos líderes pares, población habitante de calle que está ahí haciendo el trabajo. Entonces, por ejemplo, que sea él quien acompañe el servicio de urgencias, que sea él quien acompañe a la cita médica, como ese anclaje para hacer ese tema del contacto que decía de surgir. Creo que es algo muy potente, porque es una forma de decir, estamos acá, somos parte del distrito, merecemos atención humanizada, y si no saben, pues hay alguien que te puede decir cómo hacerlo, porque a veces también los profesionales se nublan y como que dicen como no sé, y es un tema de humanidad, de sensibilidad frente a los... Muchas gracias por esos aportes. Ahora, Daniel, ahora que se va a relanzar entonces el proyecto de ley sobre la reducción de riesgos y daños, son varias preguntas. Primero, ¿con quiénes te has asesorado o qué poblaciones han participado en la construcción del proyecto? ¿Y cuál crees que sea la estrategia para lograr avanzar más o lograr la aprobación en el Senado? Hemos trabajado desde el principio, y eso a mí me ha hecho aprender mucho, desde el principio con Julián Quintero y Échele Cabeza y Acción Técnica Social. Ha habido un apoyo gigantesco en materia de no solo de comunicación, sino de lo técnico, ¿cierto? O sea, creo que Julián y la entidad de la que hace parte conocen realmente el tema, y no simplemente desde el punto de vista académico o teórico, sino que están metidos allá. El CECET de la Universidad de los Andes, desde ese punto de vista académico, también ha sido un apoyo muy importante, y además sirve en el discurso político la legitimidad de la Universidad de los Andes. Eso ayuda, ¿sí? Porque al final es político el mundo en el que estoy. Uno decir que esto está respaldado por los estudios, la evidencia, los papers, etcétera, de la Universidad de los Andes, es un plus. También hay que decir que desde el principio el Ministerio de Justicia ha estado montado en el proyecto. Lo que pasa es que es un ministerio que creo que ya estamos en el tercer ministro de Justicia en 3 años, y eso no ayuda en la continuidad de los procesos. Entonces, esos han sido los principales compañeros, digamos, en este esfuerzo. Esta vez, ¿qué va a cambiar? Yo creo que el proyecto ya está suficientemente depurado, entonces lo vamos a presentar otra vez, y yo creo que debería al menos pasar, como dije ahora, los 2 primeros debates. El problema grave que hay ahora es que, como estamos en un año electoral, el Congreso tiende a sesionar menos, a pelear más, entonces el trámite de las leyes se va a ver entorpecido. Y en el segundo semestre de este año, que ya sí es el semestre de elecciones, olvídense de que todo el mundo va a estar en campaña. Que haya campaña me parece nuestro problema, porque puede ser esta la ocasión para muchos sectores conservadores de volver a agitar, llamémoslo así, el trapo azul, y decir cuidado, no se metan con los niños. Es más difícil que un conservador apoye un proyecto de estos en año electoral. Sin embargo, mi meta real es que logremos hacer 2 de 4 de ¿Cómo convencer a esos sectores que históricamente han estado en oposición a esto? Es decir, las personas de los partidos, digamos, de más derecha difícilmente van a moverse de ahí, pero hay algunos que también pueden cambiar de postura, porque muchas veces en estos entornos hablamos con los que todos estamos de acuerdo con la reducción del daño. ¿Cómo invitar a esos que no están de acuerdo para que hagan parte de esa conversación también? Yo creo que muchas veces más que no estén de acuerdo es que no saben bien de qué se trata. Entonces yo intento ser muy pedagógico. Cuando su mamá le dice, si va a tomar, coma bien, eso es reducción de riesgos y daños, ¿cierto? O el parcero le dice, ya estás muy tomado, deja de escribir por WhatsApp, que la vas a cagar. Esto es reducción de riesgos y daños. Entonces también es quitar la idea de que reducción de riesgos y daños es entregar jeringas. Eso es un enfoque que me parece que ha valido, y yo recibí votos positivos de sectores conservadores en el trámite anterior. Lo segundo es insistir sobre el enfoque de salud pública. O sea, legitimar el enfoque a través de es que la OMS dijo, es que la Universidad de los Andes dijo, eso sirve para que está indeciso. Y lo tercero es que yo creo que hay que sumar más voces. Yo quisiera que los medios de comunicación hablaran más de esto. Yo quisiera, ahorita mencionaban que en los lugares de rumba ni se habla de consumo pues en sus redes ni nada, porque como qué pena, qué boleta. Las universidades deberían estar hablando masivamente de esto, no solo porque tienen la capacidad investigativa, sino porque acogen al público universitario, que pues es como por excelencia, ahí es que uno empieza a probar de todo.
Entonces creo que también si hubiese una movilización de la sociedad, eso termina movilizando al político. Es más difícil al contrario. Ese es como el cambio de estrategia y lo que creemos. Excelente, listo. Estaremos también ahí prestos para movilizar esa conversación en la academia y la institucionalidad. Bueno, esa pregunta va para Merly es, ¿qué barreras identificas para acceder al derecho a la salud mental, a la reducción de riesgos y daños? ¿Y cómo mejorar en términos de accesibilidad, calidad, pertinencia de los servicios? Pues muy en la vida lo que estás mencionando, uno de los aspectos que se identifican dentro de las investigaciones como las barreras, por ejemplo, para la implementación de políticas de drogas, es esos factores políticos, cuáles son las ideologías que tienen nuestros gobernantes y a partir de sus creencias, de sus concepciones que tienen, son los que terminan un poco induciendo si se asignan recursos o no, o se implementan o desarrollan estrategias. Entonces, a partir de eso que tú ejemplificas como bueno, y además estamos en momento electoral, entonces, ¿qué es lo que la población o la comunidad también va a buscar? No, hay que conservar los valores de la familia, somos un Estado, ¿cómo se llama? Se dice laico, pero muy consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, como toda esa perspectiva también termina permeando las creencias de las personas y los gobernantes transmiten eso. Es como, ¿cómo tengo yo más votos? Pues si tengo más votos no voy a decir que estoy de acuerdo con los proyectos de ley, todo lo contrario, si la mayoría está más en una mirada desde el cuidado de la niñez y desde la prevención, que también es importante, pero sin dejar de lado la necesidad de reducción de riesgo y daño en las personas adultas que deciden consumir sustancias, ¿cierto? Entonces, como todo eso va sumando esa ideología de nuestros gobernantes, eso termina siendo un factor político, pero que termina siendo una barrera en la implementación de políticas de drogas. Llevémoslo no solamente a nivel Colombia o a nivel de ciudades grandes, sino que llevémoslo a municipios, ¿cierto? Cómo se maneja allí entonces la asignación de recursos, que también termina siendo una gran barrera en esa implementación de políticas y que viene derivado de acuerdo a esa ideología que ellos tienen. Entonces, si el recurso es poco y además de eso, ¿cómo para qué lo va a meter en reducción de riesgo y daño? No, pues metámoslo en otra cosa. Pero además hay otros aspectos estructurales que terminan siendo pues, muy determinantes en relación a la educación que tienen las personas para tomar esas decisiones, de ahí la importancia de estos espacios. Pero entonces ahorita preguntabas cuál sería la forma o como lo que ayudaría a que haya mayor acceso. Pues esa formación o esa capacitación no solamente debe ser en las comunidades, también tiene que ser en los gobernantes. Un poco para buscar disminuir o reducir ese estigma del que estábamos hablando ahorita también, que se vuelve una gran barrera para definir reducción de riesgo y daño. Otro de los aspectos muy importantes es que cuando nos pensamos intervenciones, y eso lo vemos mucho en Medellín, pues vamos a encontrar intervenciones que son muy cortas, muy basadas en lo que queremos encontrar, unos datos grandísimos, atendimos 5.100 y pico de familias, pero solo los vimos una vez, ¿sí? ¿Qué proceso realmente se desarrolló con esa familia o con ese joven o con esos chicos que necesitaban mayor atención y que fue una cosa muy puntual, pero lo mostramos como una cosa muy grande, ¿cierto? Entonces esa mirada también de tener que mostrarle a la población unos datos, de hacer financiación pero por proyectos, pues no posibilita que se desarrollen intervenciones en el tiempo, que sean sostenibles, donde podamos también como identificar allí cómo vamos a promover ese bienestar emocional del que estamos hablando. En una de las investigaciones que hacíamos con la Universidad de Antioquia, con el Grupo de Investigación de Salud Mental en Comuna 10, lo que veíamos es que el tema de consumo de sustancias para los chicos no era como el problema grande. El problema grande para ellos era la gestión de su soledad, la gestión de sus emociones, qué tan acompañados se sentían en su proceso de crecimiento. Entonces mira cómo muchas veces esa asignación de recursos también se hace como para esos aspectos más visibles, pero para eso, y muy basado en las creencias que tienen esos gobernantes, pero para eso que termina siendo
eso que nosotros vemos como mayor problemática en una afectación en salud mental no es muy visible. Entonces, allí también esa formación o esa capacitación no tiene que ir solo de la mano como a los profesionales, a las poblaciones, sino que también tenemos que buscar que los gobernantes puedan ir teniendo mayor conocimiento sobre el tema y eso les permita reducir ese estigma que hay y eso permita tomar unas decisiones más acertadas frente a lo que necesita una comunidad. Entonces, si tú me preguntas por no, ¿y qué va a ayudar? No, va a ayudar obviamente que tengamos un fortalecimiento en atención comunitaria, lo que se ha venido comentando, ¿cierto? Que no solamente sea a nivel institucional, sino que a nivel comunitario, como los procesos que ustedes desarrollan, pues se puedan hacer desde allí, pero también y cuando necesitamos otro tipo de atención, ¿cuál es la estructura de atención en salud que tenemos? No, por ese lado también estamos graves. Cómo empezar a transformar esa mirada también desde varios actores tienen que entrar allí, desde la educación, desde salud, desde lo económico, pero muy de eso tiene que ir atravesado por esa ideología que tienen esos actores claves o esos gobernantes. Y en términos de calidad, hay algo importante que mencionaban ahorita, y es que siempre hablamos de que nos hace falta una cultura de evaluación de la efectividad de los programas de intervención o de las estrategias, pero es que la ciudadanía también tendría que hacer parte de eso, ¿cierto? De esas evaluaciones, de revisar esto que está pasando, cómo se está desarrollando. Entonces ahí las comunidades también hay que incluirlas dentro de esos procesos. Y lo que les mencionaba ahorita, pues que sí es muy pertinente, y es que todavía estamos en el nivel de reducción de riesgo y daño en general para todos, ¿cierto? No hacemos como el detalle, qué es lo que necesitan las mujeres, qué es lo que necesitan los más chicos, los más mayorcitos, como poder hacer eso más diferencial y también desde lo territorial y desde esa mirada de derechos humanos, que lo que está sucediendo en cada territorio, que nos muestra que también hay unas dinámicas diferentes de consumo de sustancias, hay una cosmovisión diferente acerca de ese consumo, y entonces cómo logramos nosotros también desarrollar intervenciones que permitan reducir ese riesgo y ese daño aquí también. Sí, precisamente ese trabajo con los tomadores de decisiones es fundamental. En este momento hay un proyecto precisamente para disminuir el uso indebido del alcohol, o el uso abusivo del alcohol, a nivel de Antioquia, que se llama SAFE, la gobernación de Antioquia. Nos han dicho que cuando van a ofrecer el proyecto a las diferentes alcaldías, muchas veces los alcaldes no entienden que el alcohol sea una droga, por ejemplo. Entonces, empezando por ahí, lo que mencionaban es precisamente la droga, que quizás genera más consecuencias adversas, pero no es percibida como tal. Y como también tiene unas rentas a nivel departamental, bueno, hay una atención ahí. Esta pregunta va para Raúl y también para Mary, si quiere complementar. Y tiene que ver, es que hemos ganado un terreno, se han venido realizando intervenciones de reducción de riesgos y daños en Medellín cuando antes no se podía. Entonces ya hay un terreno ganado, pero ¿cómo avanzar a una reducción de riesgos y daños de amplio espectro? ¿Sí? ¿Cómo dar ese paso, que es precisamente lo que quiere promover el Ministerio de Justicia, pero que todavía se queda como en un aspecto de reducción del daño muy limitado y muy centrado en la sustancia y en el mental? Bueno, voy a hacer un poquitico como de datos históricos. Carlos viene desde el enfoque VIH, del sur. Creo que desde esa parte, desde antes, lo que hemos hecho es, nosotros trabajamos con la salud pública, decimos como algo en el tema de VIH, nos mueve el VIH de una forma particular, y la experticia que tenemos en el tema del conocimiento situado tanto del director y con mi llegada, es como, bueno, se empezó a hablar, hay una onda ahora que hablamos en temas de VIH, que es prevención combinada. ¿Quién de aquí sabe qué es prevención combinada? Que no se vea. ¿Quién sabe qué es prevención combinada? Nadie. Bueno, la prevención combinada, pensemos como en el conjunto de estrategias para el tema de abordar el foco del VIH, la prevención del VIH. Entonces pensemos la prevención combinada en 3 horizontes: lo biomédico, ahí está el tratamiento, la PrEP, la PEP, el condón, las inyecciones, el tamizaje, todo lo que sea biomédico, todo lo que sea ahí como de bata blanca, ahí está. Listo. Está todo el tema de lo comportamental, cómo los individuos y las personas buscamos con esa información que tenemos de prevención cambiar con asuntos conductuales. Y está el tema estructural,
que son todas las barreras que tiene el Estado para acceder a ese tema de prevención. Que no podamos acceder a pruebas, que no nos den el tratamiento, que nos nieguen la PrEP, que no podamos comprar condones femeninos. Hay un montón de barreras. Eso es prevención combinada en VIH. Entonces, hablando con el tema de reducción de daños, pues ahora ya dijimos, este tema nos sirve para hablar de reducción de daños. La reducción de daños tenemos que pensar desde asuntos biomédicos, que es varias, temas de toxicología, temas de interacciones, temas de jeringas, de la metadona, o sea, todo eso médico, hay que darle lugar y le damos el lugar. Y está todo el tema de comportamental, que son las campañas de información, aprender de las interacciones, del empoderamiento de derechos, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar de formas estratégicas con el tema ya del control, el Estado, la alcaldía, la gobernación, cómo vamos metiendo el temita por los laditos. Y lo metemos porque, claro, a ellos les importa que nos buscan por temas de VIH, pero es que el VIH habla de reducción de daños. Ah, entonces, ¿qué es eso? Ah, pero es que tenemos que hacer estrategias efectivas para el tema de VIH que es necesario para la reducción de daños. Eso, así lo hemos encontrado desde ANCLA. Nos ha ido funcionando con la alcaldía, con los municipios donde hemos llegado, con la gobernación, y algo que ha sido muy potente y que próximamente ya van a empezar a ver es que hemos vinculado reducción de daños, prevención combinada en un proyecto. Un proyecto de jóvenes para jóvenes, justamente para que las personas jóvenes y sus parejas sexuales sepan que hay un tema de reducción de daños de la prevención combinada y que hay que pensar la reducción de daños desde los tres enfoques, no solamente en el testeo de sustancias, o no solamente en la interacción, en el tema biomédico, porque eso está bien, hay que pensar en nosotros dos, y quizás con eso logremos un empoderamiento en la sociedad para ayudar a aliados, como es importante esta política, hay que hacer presión ahí, porque hay que hacer un efecto ola con todo lo que hacemos. A eso es lo que hemos identificado. La Fundación ANCLA nos ha funcionado en cierta medida en el distrito de Medellín, en la gobernación y con compradores internacionales que con el tema de drogas también son recelosos. Bueno, los últimos estudios nos han mostrado un fenómeno cambiante y es que ahorita las prevalencias que tradicionalmente se daba como el consumo una práctica masculinizada, últimamente los últimos estudios nos muestran que cada vez las mujeres consumen más sustancias psicoactivas. En ese sentido sería necesario también incorporar precisamente este enfoque de género, no solamente en las mujeres, sino en la población LGBTIQ+. Entonces, Merly, para ti, ¿cómo podríamos avanzar en esa reducción del daño de amplio espectro que incluye también estas otras variables? Bueno, importante seguir fortaleciendo es estar centrado en las personas. Hemos logrado, digamos, el avance en no centrarnos en la sustancia, en no centrarnos en cuáles son esos riesgos que hay, sino en poder seguir muy centrados como en la persona. Y a partir de allí también pensarnos cómo esas intervenciones logran tener un aumento, llamémosle así, o como bueno, algún tipo de incidencia en el bienestar emocional en general de cualquiera de las poblaciones, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta como la necesidad que hay de cada uno, entonces si necesitamos estudios, necesitamos mayor investigación, necesitamos revisar cuáles son, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con las mujeres en los últimos estudios que tú mencionas, donde hay mayor consumo de cualquier tipo de sustancia, pero cuál es el significado que hay ahí detrás de eso. Entonces, no solamente eso cuantitativo que nos gusta ver en cifras, sino cuáles son esos significados que se van desarrollando a partir de esos consumos y también cuál es la necesidad de seguir fortaleciendo la reducción del riesgo y daño. Entonces, el poder estar centrado en la persona, creo que las intervenciones también sean muy efectivas, se puedan seguir haciendo evaluaciones y que esas intervenciones sean constantes en el tiempo, que no se cierren porque se terminó un mandato, como es un gobierno, y entonces cuando el otro gobierno viene y se demora no sé cuánto para arrancar, pero le pone el mismo nombre, no le cambia el nombre, pero termina siendo la misma intervención o totalmente distinta. Entonces, pensar en la persona y en las comunidades y en sus necesidades que implica es pensar con unas respuestas para ellos, ¿cierto? Y reconocer que en esa cotidianidad de la vida se necesita mayor constancia y desde ahí, pues, junto con lo que vas mencionando, junto también con un marco legal y político que nos ayuda a seguir asignando recursos y pensando cómo seguir haciendo esas intervenciones.
Muchas gracias. Ya voy a hacer la última pregunta para cerrar el panel y ahí hacemos los comentarios finales. Y esta pregunta va para Raúl y para Dani. Y tiene que ver con, ustedes se han atrevido a hablar de estos temas desde una postura que no es neutral, desde un lugar de enunciación, ya digamos han salido el flor de psicoactivo, ¿cierto? Entonces, sabemos que el estigma estructural está ahí. ¿Qué barreras se han enfrentado al hablar desde un punto de vista no neutral y a nivel público? Pues creo que lo que las personas que usamos drogas hacemos todo el tiempo, la criminalización es lo primero que llega. Y no hablo como la criminalización desde el lugar que me van a imputar un cargo, pero sí la mirada pues, del juicio de la sociedad, de los mismos padres, de los de bata blanca, es obvio. Yo tengo el apodo por ahí en cierta EPS, como la puta del VIH, porque todos los que usan drogas son pareja mía, como van conmigo a la consulta para que el tratamiento ajuste a su realidad, es con todo cero sexo, entonces superpeso. Es superpeso porque es un tema como ahí muy fuerte y que lo hablo también desde Ancla, porque yo sí resalto mucho a Ancla en el sentido de que los que me conocen a mí, yo vengo tramitando el tema de VIH desde mis 17 años y toqué muchas organizaciones en el país de VIH para que posicionaran el tema de drogas. Y fue casi un tema imposible, desde las que llevan mucho más tiempo a unas más pequeñas, y Ancla es la única que se abre, es decir, vamos a hacerlo. Y sabiendo lo que eso puede significar con el Estado, con los municipios, con el tema político, lo dice hagámoslo. Y hagámoslo en conversación, de una forma bonita, nos interesa ayudar a la gente. Y eso es un tema porque pues, VIH, drogas, más todo el tema de género, es un tema denso. Siento que la visibilidad tiene una responsabilidad mayor porque no es solamente hablar, sino buscar también de cómo guiar y acompañar procesos de esas personas que lo buscan aún para navegar su vida. Entonces es una responsabilidad. Y pues, yo crecí en una discoteca acá en Medellín que tenía un refrán que decía, hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Entonces sigo con ese lema. Yo tengo como varias épocas de la vida diferentes al respecto. Cuando estaba pelado, sí sentía como el acoso de la policía. Yo siempre sabía que me iban a requisar. Yo ya contaba con el tiempo para la requisa cuando iba para la universidad. Y pues y pasé noche en el calabozo, todo lo que le pasaba a uno, pero estaba hablando del año 2000, ¿sí? Después yo viví 7 años en Francia y en general en Europa, pues obviamente hay un enfoque mucho más liberal sobre este tipo de temas, entonces vi como menos estigma, menos satanización. Y ya luego regresé a Colombia, ya como un hombre adulto, y pues siento que el estigma no estaba tanto alrededor del consumo, sino del pelo, que está asociado pues como al consumo, pero era como este mechudo, y la idea de que el rasta pues es, no sé, mucho ladrón, o perezoso, o vago, Me gusta el reggae. le gusta el reggae. Pero curiosamente, ya en esta última etapa, entré en el mundo de la política y allí fui donde, como vos decís, como que salí del... Es que dicen que salí del closet, pero les pregunté, ¿en serio no lo sospecharon? No fue algo que les dijera que yo fumaba marihuana. Una pista. Pero miren, y me di, a partir de ese día, ese debate fuerte en el Congreso alrededor de la regulación del comercio del cannabis y todo el sector conservador que votó en contra mía y incluso pues peleamos en buenos términos, acaba de elegirme vicepresidente de la oposición. No porque yo haya renunciado en un ápice a mis convicciones sobre estos temas, sino porque ellos encontraron por lo menos un interlocutor argumentado, respetuoso, válido, y eso también ayuda a romper el estigma. El hecho de que el marihuanero del Congreso, los sectores conservadores lo hayan nombrado, lo hayan elegido vicepresidente, es porque ahí, modestia aparte, logré dar un paso. Y el hecho de que esas mismas personas, cuando pasamos por Cámara con el debate de reducción de riesgos y daños, me lo aprobaron, significa que sí ha habido un avance. Entonces yo ya no siento estigmatización, sino que siento, al contrario, siento que estoy atravesando un periodo de desestigmatización. Como que la gente dice, y hay escuchas por ahí en la calle que me abrazan y me dicen, yo sé que usted es marihuanerito, pero me encanta como... Parece una boba, pero me parece que es un loco y es un paso adelante. Entonces creo que estoy en fase de desestigmatización. Y es que el estigma es algo que está dado, es algo cultural, pero no es algo inamovible. O sea, es por medio de la interacción que se modifican esos significados. Si uno permite que lo aísle, si uno permite que lo calle,
o por el contrario, refuerza esos estereotipos. Por ejemplo, seguramente muchos pensaron que de pronto Daniel iba a reaccionar de forma grosera ante diferentes ataques o discriminaciones. El hecho de dar una respuesta distinta permite que vayamos construyendo también cosas distintas. El estigma no es algo que sea inamovible, todo estigma se puede cambiar mediante la interacción. Uno normalmente discrimina lo que desconoce, y entre más uno va conociendo las cosas, es cuando más va llegando la luz y va deconstruyendo los prejuicios. Entonces, bueno, con esta reflexión quiero cerrar el panel. Muchas gracias a todos por su amable atención. Un aplauso para esto. Un agradecimiento muy especial a la Pascasia, a Échele Cabeza por sus 15 años. De verdad que sin Échele Cabeza y sin Acción Técnica Social estos avances hubieran tardado muchos más años en darse. Todavía falta mucho por avanzar, pero vamos caminando. Preguntas del público, perdón. ¿Alguna pregunta para los...? ¿Tenemos dos? Si quieres acercarte para hablar por el micrófono. Yo creo que la ley profesional no, pero hay mucha condescendencia ante toda la criminalidad y todo este asunto de, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, desde la institución, hay una gran condescendencia con la plata que hay en la universidad. Y la pregunta es cómo desde las políticas públicas en general están enfocadas a los usuarios, cómo se puede abordar esta condescendencia que ya la institución tiene. Qué conchada me pegaste. O sea, ¿cómo desmontar la plaza de la de Antioquia? Qué calentura se pegó. No, la verdad no he pensado cómo resolver ese tema puntual, porque imagínate lo complejo de allá, no podemos meter el ejército, lo manejan estructuras criminales de alto nivel. Yo creo que debería haber, por lo menos por parte de la universidad, y lo hablábamos esta mañana en la cátedra del diplomado por lo menos unas políticas de reducción de riesgo. Ya de desmontar las bandas criminales, creo que sí le correspondería pues como al aparato militar y de inteligencia del Estado, y no es mi tema de experticia, y me parece un poquito caliente la cosa. Más allá como de desmontarlas, porque el desmonte pues eso no va a suceder. Es como desde la política pública se puede procurar estas cosas. Y la U, por ejemplo, un proyecto que se llama Consuma Conciencia. Todavía existe. Y ellos tenían un testeo de sustancias, decía un poco más. Pero sí, a eso me refería con acciones de reducción de riesgos y daños, no solo en la UDEA, sino en todas las universidades, porque es un público, pues está ahí pulpito el público universitario para hablar de este tema. Entonces, eso sí, justo hoy hablaba con la gente ¿cómo se llama? Pepa. Y Bienestar. quedamos de compartir información porque creo que ahí sí hay un tema por desarrollar, más allá de lo de la seguridad. No vamos a decir algo desde Ancla, sino desde otro lugar. Es cual trata de esto, que es la red latinoamericana, usamos drogas blancas, donde tenemos un enfoque de la no criminalización y la legalización de las sustancias. Creo que si vamos a ese lugar de la legalización de todas, aquí no hay ni una ni más ni menos, todas las sustancias hay que legalizarlas. Desde mi lugar, creo que tomamos eso de uno y sacamos provecho para el tema político y para el tema de la estructura del país como tal. Porque es que si podemos llegar a decir calidad, o sea, yo peleo mucho con el concepto consumo. Yo no consumo, o sea, yo uso la sustancia y trato de usarla la mejor, por decirlo de alguna calidad, pero por eso cuido a mi líder, o sea, no se recomiendo a nadie. O sea, qué pena, pero es que porque lo cuido, porque es la sustancia que yo quiero, pues las veces que he testeado me da lo que yo quiero, no he tenido mal viaje nunca con lo que me ofrece, o sea, porque es un tema, creo que la criminalización es lo peor que tenemos con el tema de las sustancias y hay que hacer el cambio cultural frente a esa mirada de que es algo ilegal, que no es pues, un discurso que lo puso ahí, pasó con el alcohol, con el tema del 50 pesos, con el tema del whisky que es legal, ya lo legalizaron, si hay un tema de calidad, de que no se altere, lo que es, y personalmente hay algo muy particular, me encanta tu camiseta, porque eso está en todos los supermercados. Las personas dejamos de usar ese producto porque está alto en sodio, alto en odio, lo usamos, tengamos la información. O sea, yo tampoco pienso con el tema del consumo consciente o responsable, porque no me meter en esa lógica del consciente o responsable, pero por lo mismo informado. O sea, yo sé que me estoy metiendo y sé qué interacciones tiene con mis tratamientos de VIH.
y por eso uso una y no otra sustancia, y por eso la dosifico en ciertas medidas, y por eso en algunos momentos debo usar una y la otra, porque es el tema de la información que me ha empoderado para gestionar mi placer y sobrevivir a este mundo tan caótico, lleno de estigma, de sensación, donde no puedo ser. O sea, realmente ha sido un tema muy complejo. La invitación es a pensar cómo logramos a este tema de liberación ya no está en el escenario, creo. Tenemos otra pregunta. Bueno, hubo algo que me quedó resonando bastante, Daniel, y es que tú lo acabas de mencionar, y es la gestión del placer. ¿Cómo esta gestión del placer como una materialidad, o cómo es esa perspectiva de materialidad que, digamos, porque aparte me imagino que debes tener una perspectiva en el tiempo respecto a eso, y cómo es ese que encarna la gestión del placer, y cómo esa gestión del placer, digamos, se integra en la parametrización de ese placer, porque si queremos unas políticas públicas de gestión del placer, entonces de alguna manera hay que entrar a parametrizar ese placer, ¿cierto? Como ente no existe ninguno, ni lo veo como la creación de una entidad dedicada a eso. Yo creo que lo primero es lanzar una conversación y una reflexión desde todos los campos del conocimiento, desde la filosofía, la biología, en fin, la economía. Hablemos de eso. Segundo, tercero más bien, habría que entrar a cómo a subdividir el tema. ¿A qué me refiero? Una cosa es, no sé, el consumo de sustancias, el uso de sustancias. Otra cosa es el sexo y otra cosa son las adicciones tipo pues, ludopatías y el celular. En fin, como también a partir de una serie de científicas podemos separar para dar tratamientos diferenciales como por grupos de cosas. Por ejemplo, en el tema del sexo, yo creo que la educación sexual no puede ser use condón. Muy básico, venga, sea mejor amante, ¿cierto? Aprenda a disfrutar más, cuídese, cuide al otro. Esa es la verdadera educación sexual y erótica. Creo que una conversación madura nos llevaría a esas conclusiones, y esas conclusiones deberían convertirse en políticas públicas que pueden ir desde campañas informativas, campañas puntuales en las escuelas públicas, el mismo discurso de un alcalde o de un secretario, apoyo a eventos como este o eventos que hablen sobre otros temas de la búsqueda del placer. Es decir, primero una conversación y luego uno lo va aterrizando a lo aburridor que puede ser escribir un texto de ley. ¿Sí? Ya sobre cómo vamos a parametrizarlo, pues esa conversación y esos expertos nos enseñarán cómo se puede ponerle numeritos al placer. Pero sí creo que hay que llevar las políticas más allá de use condón, no beba, ¿cierto? O cambie de jeringa, para que se queden cortas y estamos listos para un paso. Tenemos espacio para una última pregunta del público, si alguien quiere participar. Muy bien, vamos entonces a dar por cerrado el panel de políticas públicas para el cuidado. Un agradecimiento a todos los asistentes una vez más. Gracias. Muchas gracias al moderador y a los panelistas. Fue una conversación supremamente interesante, apasionante. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Es muy bonito que estén el día de hoy con nosotros, y pues vamos al siguiente bloque: renacimiento y boom del uso de psicodélicos, desde el tabú a la tendencia. Invitamos a Alejandro Marín, Pablo Gallego. Pueden esperarnos en las personas que van a exponer, pues pueden pasar al escenario, y ya los exponentes, los panelistas nos pueden esperar aquí en estos 3 puestos, y cuando acabe la exposición pues suben al escenario. Muchas gracias. Hola, buenas. Bueno, mucho gusto, yo soy Sebastián, soy psicólogo, psiconauta, voluntario de Leche de Cabeza y cofundador del proyecto Ciencias Psicodélicas, y aquí está mi compañera. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Melissa Hurtado, soy psicóloga clínica, cofundadora de Ciencias Psicodélicas, y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, entonces aquí vemos pues una foto de nuestro equipo. Ahorita Manuela va a ser la moderadora, y tenemos pues este proyecto que nuestro propuesta de valor es los servicios de salud mental y psicodélica a través de acompañamientos, educación e investigación, basados en la multidisciplinaridad y la multiculturalidad. Bueno, entonces, para iniciar quería que definiéramos qué son los psicodélicos. Los psicodélicos, desde un sentido etimológico, significan psique,
que es alma, mente, y dero, que significa manifestar. Esto quiere decir que son sustancias que permiten que la mente o el alma se manifieste. Hay un segundo término que no es muy conocido, pero está muy relacionado, que son los enteógenos, que etimológicamente significa en, que es dentro, teos, Dios, y genos, que es generar. Es decir, son sustancias que permiten que al interior de nosotros mismos generemos esa divinidad y entramos en contacto con un poder superior. El segundo término tiene un uso más de sentido cultural y relacionado a los usos ancestrales que se les han dado, a pesar de que los indígenas no le llamen de esta manera. Entonces, acerca del tema de los psicodélicos en el mundo, les traía un dato. El principal es que los psicodélicos están ratificados en la lista 1 por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Esto fue desde el 71. ¿Esto qué quiere decir? Que se supone que no tienen usos médicos comprobados y también son adictivos, potencialmente adictivos, casi al nivel de la cocaína y la heroína según la ley. En segundo punto, en un reporte internacional, un reporte mundial que hace Naciones Unidas en el 2024, mencionaron que más de 35 millones de personas en el mundo han usado alguna vez en su vida un psicodélico o una. Y en cuanto a países donde se regule su uso terapéutico, encontramos a Australia, Nueva Zelanda hace poquito me parece, también tenemos a Suiza y tenemos a Holanda. En cuanto a Estados Unidos, encontramos que en los estados de Oregon y Colorado es legal su uso y en otros estados está despenalizado. En el caso del mercado, este es un dato súper importante para que entendamos la dimensión de este renacimiento psicodélico, y es que el mercado se han hecho proyecciones por 32.600 millones de euros para dentro de unos 6-7 años. Aquí les traigo una tabla que muestra cuáles son, como en una encuesta que se hizo, que más del 70% han usado psicodélicos, una encuesta que se hizo a usuarios de sustancias, y que dentro de ellos el 10% han usado estas sustancias. Aquí les traigo un mapa del mundo de la situación legal de los psicodélicos. En ese azul moradito vemos los países donde está permitido su uso médico. En el verde vamos a encontrar los países donde es legal, países como por ejemplo Brasil, y donde está despenalizado de alguna forma Colombia. O no hay mucha persecución porque, por ejemplo, en el caso de algunas sustancias son reconocidas culturalmente. Y esta es la parte que más me gusta de esta presentación, que es la parte histórica, para que entendamos que es un mal llamado renacimiento psicodélico. Esto no empezó ayer, esto no empezó con How to Change Your Mind de Michael Pollan, no empezó con estos nuevos series que vemos como side effects o efectos colaterales en internet. En Colombia en específico, esta historia se remonta antes de la colonialidad. Hay un autor que se llama Carlos Pinzón, un antropólogo, y él hablaba de lo que existían, que se llaman como redes invisibles de la sanación. Son unas formas no formales y orales donde se ha transmitido este tipo de metodologías terapéuticas, de chamanes, pacientes y bueno, demás. Esto fue en la época, desde la época colonial. Ya para los 30-40 encontramos una gran migración de los ingas. A partir del pueblo inga son un pueblo ubicado en la Amazonía que usan yagé y empezaron a migrar al interior del país cuando sucedió la guerra contra Perú, que eso fue más o menos en estas épocas. Ya en los 50-60 se da una consolidación en Medellín. Y por ejemplo, lo ven en el Palacio de los Tenis. Un momento súper importante histórico es el Festival de Ancón. ¿Alguno lo conoce? Bueno, fue súper importante. En el 71 fue casi 70.000 personas en Caldas comiendo hongos, LSD y fumando marihuana durante días. Ya en los 90 con la cultura y nuevas dinámicas, con la cultura electrónica en los reyes, y en los 2000 ya se da la diversificación, que es ahora el renacimiento psicodélico, pero que va. Siguiente. Ya en el tema regulatorio, tenemos que en la zona gris, están en una zona gris dos hongos para aporte y cultivo, y el yagé es reconocido culturalmente
A nivel de prohibición, el ETC es completamente prohibido por la JIFE y las psilocibinas y el DMT, que hace parte de la ayahuasca, son pues ilegales. Ya en la política nacional de drogas que mencionaban en la anterior charla, encontramos que hay una perspectiva de regulación del potencial terapéutico de los psicodélicos. Ya si queremos focalizar un poco más en el panorama, puntualmente en el Valle de Aburrá, incluyendo Medellín, encontramos que el consumo de sustancias psicodélicas en contraste con otras sustancias psicoactivas es bastante inferior. Hay dos estadísticas sanitarias que nos interesan principalmente para hacer análisis. Primero, la prevalencia de uso de psicodélicos y segundo, las motivaciones de uso de psicodélicos. Entonces, frente a la prevalencia, la sustancia que más se consume son los hongos, en segundo lugar el LSD, luego el yagé y luego la salvia de ignorum, lo cual es una sorpresa para nosotros porque en la cultura no está tan interiorizada el uso de salvia. Y con respecto a las motivaciones de uso, las personas usualmente suelen vincularse con las sustancias para temas de autoconocimiento, en segundo lugar bienestar psicológico, tercer lugar creatividad, cuarto lugar fomentar o conectarse con su espiritualidad, quinto generar bienestar físico, en tanto que son paliativos también de, pues, como de sintomatologías físicas, y por último con fines recreativos. Los lugares en donde usualmente más consumo suele ser Santa Elena, Comuna 14 y Caldas. Ahora, frente a este panorama, ¿qué alertas sanitarias tenemos como contexto en términos de sociedad? Primero, que no solamente estamos atrayendo turismo local, como somos nosotros, sino también turismo extranjero. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Gentrificación como un fenómeno que está pues, absolutamente vinculado, también que el turismo ancestral también no cuenta con ciertas medidas de seguridad y que también hay prácticas de apropiación cultural. Eso relacionado con el capitalismo psicodélico como la tendencia de monetizar cierto conocimiento ancestral y digamos que cuáles son como las prácticas más prevalentes o productos prevalentes, la microdosis, productos asociados o emergentes a la microdosis, también la ausencia de registros sanitarios como es el clima y por último las incautaciones policiales y organizaciones comerciales en Medellín y en Bogotá. Ahora queremos contarles brevemente 3 puntos o 3 tipos de sustancias bajo la óptica del consumo y es la primera el LSD. ¿Quiénes consumen usualmente LSD? Estudiantes universitarios, un 9.7% ha registrado el consumo y esa es la segunda sustancia más consumida, después pues como desplazando a la cocaína, siendo la primera la mejor. Frente a la ayahuasca tenemos una gran prevalencia de consumo. Colombia es conocido como un consumidor grande de ayahuasca, en contraste con Brasil e incluso España. 300.000 personas han probado yagé y son en el 2019 60.000 personas, eso nos muestra una gran cantidad de consumidores de yagé. Y frente a los hongos psilocibios, usualmente las personas que son consumidores de hongos son personas que tienen acceso a la educación superior. También es interesante no solamente la prevalencia del consumo, sino que también qué está pasando en términos de biodiversidad. Nosotros contamos con 19 especies en Colombia, de 186 en el mundo de hongos psilocibios. Adicionalmente, la modalidad de uso prevalente son las microdosis, si lo comparamos con mini y con macro. Finalmente, con este panorama que les estamos contando, lo que vemos es que el boom psicodélico, como les decía Sebas, no es algo de ahora, es algo que viene desde hace mucho tiempo, pero el hecho de que se esté nombrando tanto en los medios es una oportunidad para nosotros, pues para todos los colectivos que estamos acá presentes y las personas de a pie. ¿Por qué? Porque eso nos permite poner sobre la mesa acciones, estrategias que puedan ser coordinadas para crear nuevos programas para diferentes sectores de la sociedad. Y también eso nos muestra evidentemente la necesidad de regulación que hay en términos de salud pública, la necesidad de acompañamiento de salud mental y también la importancia de que haya mayor acción por parte de la academia, no solamente en la parte científica, sino también otras disciplinas que también quieren articularse. Hay un tema que de ciencias psicodélicas queremos resaltar y es que la salud mental o la salud física, en este caso, no solamente tiene que ver con ciencia, sino también con ancestralidad. Ahora, por último, más allá de este panorama psicodélico que les estamos dando en la ciudad de Medellín, también queremos contarles
anuncio parroquial, que vamos a estar haciendo un taller de integración psicodélica el 17 de agosto para las personas que han tenido viajes psicodélicos que puedan unirse a nosotros en ciencias psicodélicas. Será un espacio en Sabana del Carretero Cultural y la idea es que si han tenido estos viajes pues puedan tener la oportunidad de integrarlos en un espacio de escucha, de comunidad y finalmente de integración. Muchas gracias. Bueno, invitamos a Alejandro, a Eduardo, a Pablo, a subir por acá. Y para contarles que de parte de Ciencias Psicodélicas, como les estamos diciendo, vamos a ocupar 2 cupos para este taller de integración psicodélica. Somos 3 personas que tenemos esta camisa puesta en este momento, entonces los invitamos a acercarse para participar de la rifa en caso de que quieran participar de este taller de integración psicodélica, que también al fin y al cabo hace parte de este ecosistema emergente de uso de psicodélicos en la ciudad. Entonces, súper bienvenidos, se acercan a nosotros con esta camisa y ya participan en el taller.